¿Qué tal, gente? Aquí estamos de nuevo. Bueno, tras un vídeo de presentación y un par de vídeos con historias mías que monté para la Feria del Libro y para el grupo Círculo de Fantasía, pues creo que ha llegado el momento de hablar de cine. Bueno, pero antes que nada quiero deciros que si me veis así un poco oscuro el escenario, bueno, el escenario es mi propia casa, el salón. Si lo veis así un poco oscuro y tal, es porque por la mañana estoy currando, por las tardes están los chiquillos por aquí y tal, y hasta que no se acuestan todos no puedo ponerme a grabar, así que me tengo que grabar por las noches. Y bueno, tranquilito a solas y a mi aire. En fin, como os decía, voy a hablaros un poco de cine, pero no de ninguna película en concreto, sino de cómo surgió en mí esta pasión, esta ilusión del cine, cómo se me metió el gusanillo. Bueno, pues he de decir primero que nací en el 62 y tuve la suerte de vivir unas épocas muy buenas en cuanto al cine, en cuanto a cantidad de películas de todos los géneros, en cuanto a ver surgir nuevos actores, poder ver todavía los clásicos en vida de John Wayne, Vince Stewart, Gregory Peck, Cary Grant, todas estas gentes y tal. Y bueno, me pilló en la época de los 60, 70, 90, 80. El 2000 ya empezó un poco, pero de los 60 a los 90 fue una época estupenda en cuanto al cine. Dicho esto, hubo una persona que fue la que me metió el gusanillo este en el cine, y que se lo estaré agradecido de por vida, y que por desgracia pues ya hace unos años que nos dejó. Y me refiero a mi padre. Era un apasionado del cine desde chiquillo y tal. Y me recuerda a él cada vez que veo la película Cinema Paradiso, porque todas esas cosillas las vivió él. Y tuve la suerte de ver la película en vídeo o en DVD, en vídeo creo que fue, en casa junto a él y tal, y me iba contando algunas cosas de las escenas, esas escenas que los fines de semana ponían la sábana en la iglesia o en otro sitio y proyectaban las películas. En fin, muchos detalles de la gente llevándose las sillas de su casa, todas esas cosillas y tal. Y bueno, pues en aquella época, en los 60, siendo yo un chiquillo, lo que había para ver cine era o la tele, que en esa época solo había un canal, después ya vino el UHF, Televisión Española, pero al principio, así de chiquillo, pues era un solo canal. Fue la tele y el cine lo que se podía ver las películas, no había otra forma. Entonces, recuerdo que por las noches vivíamos en casa mis padres, mi abuela y yo, mis dos hermanos aún no habían nacido, pues después de cenar era ya como un ritual. Nos sentábamos todos en el sillón, bueno, el sofá de Sky, no era de cuero, era Sky. El cuero era eso muy caro y no podíamos permitirnoslo. Pues nos sentábamos ahí y ponían películas y series americanas, incluso con las series, las películas no, las películas estaban ya así dobladas bien, pero las series tenían ese doblaje latino todavía. Y, y la verdad es que ahora que lo pienso era un doblaje latino, pero no tan cutre como estos que hay actuales ahora. Eran buenos doblajes, a pesar de ser latinos, eran buenos doblajes. Sobre todo en las series, las películas estaban ya dobladas en español por buenos actores de doblaje que habían en esa época.
Y la verdad es que cada personaje ya tenía su voz propia de doblador, que se quedó para siempre en nuestras cabezas, esa voz de doblaje de James Stewart, de John Wayne, de Cary Grant, de Marilyn, todas estas voces ya tenían su doblador, digamos, personal, que veías una película de ellos y siempre era el mismo doblador y ya lo asociábamos todos esa voz a tal, aunque no estuviéramos viendo la tele en ese momento, o estuvieras por ahí tal, hoy está, coño, John Wayne, una peli de James Stewart, una tal, y los conocías enseguida por su voz. Bueno, pues esas noches nos ponían películas de todas clases. He de decir que en aquella época era la tele en blanco y negro, no teníamos para color, eso fue más tarde. Yo nací en el 62, pues en color no me acuerdo exactamente ya en qué época salió la tele en color, pero nosotros no podíamos permitirnoslo hasta mucho más adelante. Así que veíamos televisión española, las películas que ponían, y mi padre me comentaba muchas cosillas y muchos detalles y de las películas y de los actores que salían. Y ahí me fue enganchando el tema. Después a mi padre también le encantaban las bandas sonoras y con el radiocassette que tenía, pues solía ponerse las cintas y a mí poco a poco ya se me quedaban. Recuerdo también que ya de adolescente, a la hora de la comida, porque por la mañana iba al colegio, volvía a casa, comía y después de comer volvíamos al colegio y tal. Y mi padre lo mismo, volvía del trabajo por la mañana, comía y se iba por la tarde a hacer trabajo también. Y durante la comida, casi todas las veces, no ponía la tele, ponía el cassette y nos ponía una cinta, banda sonora de una película o una cinta de varias bandas sonoras de películas, de las canciones principales de la banda sonora de películas de todo género, del oeste, musicales, de guerra, de acción, de amor, románticas, de todo clase. Y, y bueno, pues ahí me engancho en cuanto a las películas. En cuanto a las series, había buenísimas y lo malo es que muchas las ponían por la tarde cuando nos íbamos para el colegio a la segunda jornada de la tarde, las ponían a esa hora y nos quedábamos con las ganas de ver. Pues algunas series de aquella época, pues estaba Jim West, además eran de actores buenos de primera fila y unos que empezaban también. Estaban Los Persuasores con Roger Moore y Tony Curtis, estaba Ladrón sin Destino, Los Invasores, Bonanza, El Gran Chaparral, El Hombre del Rifle, El Virginiano, Caravana, estaba también por ahí Mannix, Ladrón sin Destino, eh, un montón. Después llegaron también ya más modernas, Vareta, eh, infinidad, Misión Imposible. Ahí empezó y la musiquilla, eso ya se nos quedó grabado a todos los chiquillos, esa musiquilla. Estaba Ironside también. Infinidad de series, pero buenas, buenas, que te enganchaban, las ponían por las tardes, las ponían por las noches también había, y también me encantó que hubo una época que después de las noticias de la noche, que empezaba, no, antes de las noticias, era antes de las noticias, ponían una telenovelas en plan históricos, digamos, Juan de Austria, de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo, eso era un pedazo de clásico. Además, estaban hechas muy bien, no eran en escenarios, en platós, eran como obras de teatro, no tenían exteriores y todo este tema. Y estaban geniales, eso
recuerdo yo que me marcó porque siempre esperábamos la hora para ver la telenovela esta histórica. Y aparte, pues también los viernes por la noche ponía, creo que era Estudio Abierto, el programa, obras de teatro. Y entre las obras de teatro, las series y las películas, se juntó todo eso ahí en mi cabeza, digamos, y se fue metiendo más para abajo, más para abajo, más para abajo, hasta llegar, digamos, al corazón cinematográfico que llevo dentro. Pues así fue como surgió la cosa y después ya pues ya llegó la tele en color y pudimos apreciar más las películas con su colorido y tal, original, colorido original. Después de, claro, por aquella época, por los 60 y tal, era un chiquillo que no podía ir al cine. Además estaba la época de las películas para mayores de 18 años, tal, no sé qué, que ahí sí que no te dejaban entrar a los cines. Pero sin embargo, algunas peliculillas eh, pudo colarme mi padre. Conocía algunos acomodadores de algunos cines y tal, que eran amiguetes, y me llevaba así con él de tapadillo y pum, hacían la vista gorda y me dejaban pasar. No eran películas de nada de, eran de comedias, de acción, de tal, pero claro, no eran de estas eróticas ni de sexo ni tal, porque por aquella época, antes de los 70 hasta que no murió Franco y tal, no había todo esto. Pero, por ejemplo, recuerdo que me pasó una vez de extraperlo a ver El gendarme de Saint-Tropez, que yo aún no tenía edad así para entrar al cine, y nos coló. Y todo era así para mayores, todo porque había una escena que los gendarmes tenían que ir a perseguir a unos que hacían nudismo en unas playas y tal. No se veía así nada tal, pero el asunto, la censura y toda la historia esta, pues así estaba el tema. Después ya de adolescente y tal, pues ya empezábamos a ir al cine con los amiguetes del barrio, después del colegio, pero yo me crié en Alicante, vivía en Alicante y por aquella época de los 60, 70, 80, habían un montón de cines. Quedábamos los fines de semana y los sábados y los domingos íbamos siempre al cine. Y por aquella época era sesión doble, te metían dos películas. Normalmente te metían una así más flojilla y una buena. La flojilla te la ponían así delante, la primera, la mayoría de las veces, y la buena te la dejaba para el final, para que te tragaras el asunto. Sin embargo, otras veces cuando te ponían la buena primera y la segunda era mala, muchas veces nos largábamos, no aguantábamos y tal. Y otras veces, coño, ya que hemos gastado el dinero, vamos a terminarla de ver y tal. Pero bueno, recuerdo que quedábamos, primero mirábamos el periódico porque venían las carteleras de todos los cines con sus horarios y tal. Y entonces lo que hacíamos, elegíamos la principal, la que más nos gustaba o nos atraía por ir a ver. Y después elegíamos unas secundarias, terciarias, cuartas, en fin, varias. Porque la mayoría de las veces la película buena de estreno había mucha cola. Entonces, para no perder tiempo y que empezara la película o lo que sea y ya seguíamos en la cola, pues lo que hacíamos, coño, en esta hay mucha cola. Vamos a la segunda que habíamos elegido, vamos al otro cine y tal, a ver cómo está allí, y si no al otro y tal, y íbamos así y siempre pillábamos en alguna sala, pillábamos una. Que la principal no la veíamos esa, pues ya volvíamos en otra ocasión y la volvíamos a ver. Quedábamos temprano porque las películas empezaban pues entre 4:30 o 5 por ahí
creo que sí, porque claro, eran dos y a las 8 por ahí como mucho tenías que estar fuera para la otra sesión. Y eso así pues todos los fines de semana. Y no nos perdíamos una. Nos gustaban más que nada las de acción, de guerra, de tiros, de tal, de puñetazos, todas estas. Y pudimos ver ahí de Bruce Lee, bueno, muchos actores, muchas películas en la época que se estrenaban. También teníamos la costumbre, porque claro, allí en esos cines había la parte de abajo y arriba que llamábamos el gallinero. Entonces cuando lo de abajo se llenaba tenías que ir a la parte de arriba, que era la parte gamberra, digamos. Y bueno, desde arriba se hacían barbaridades a los de abajo. Les tirábamos de todo y bueno, y algunos hasta tiraban alguno. Eso ya era pasarse un poco, pero gamberradas y todo esto tampoco ni malas ni crueles y tal, sino más bien graciosillas y de chiquillos. Normalmente en los cines en aquella época estaba lo que llamamos la cantina, que era pues un barecito o una tiendecita dentro del cine, que cuando terminaba una película había unos minutos de descanso. Íbamos todos locos allí a trincar chuches, golosinas, bebida, de todo, ¿no? Nos poníamos ciegos. Era un ritual, eso era un ritual. Y teníamos la costumbre también de sentarnos, no nos importaba ponernos por delante, por la mitad, ni nada de eso y tal. Nos sentábamos en la última fila, siempre en la última fila, porque si el de adelante era muy alto, nos tapaba, nos molestaba o no paraban de moverse y tal, pues como levantamos, que eran plegables los asientos, levantábamos y nos sentábamos arriba del asiento y ya no nos tapaba nadie, ni nosotros molestábamos a nadie y lo teníamos más fácil para salir, para entrar, todo el asunto. Normalmente, claro, éramos chiquillos todavía, pequeñajos, y siempre el padre de uno se encargaba así cada semana de acompañarnos, de llevarnos al cine y después recogernos a la salida. Pues si éramos muchos, pues a lo mejor iban dos padres con los coches y tal, y nos dejaban, y ellos tenían toda la tarde libre para ellos. Así nacieron más chiquillos después. Tenían más tiempo libre cuando nosotros estábamos en el cine y así tuvimos algunos hermanos, algunos. Bueno, algunos no, bastantes. Y, y bueno, ya os digo, era sesión doble, lo pasábamos muy bien, se convirtió eso en un ritual y después ya de adolescentes pues ya íbamos solos, ya no necesitábamos que nos acompañara nadie ni nada y después de salir pues nos íbamos a tomar una merienda, un picoteo, algo y después para casa. Eso fue la primera época, bueno, la segunda, la primera fue la etapa del cine en casa, en el sillón, con la familia, después el cine con los amiguetes de chiquillos, después el cine de adolescente con los amigos y después ya, pues ya más mayores, ya antes de irnos a la mili, porque por aquella época nos pillaba, pues ya íbamos los amigos del colegio ya mayores de BUP, de COU, tal, pues nos juntamos y íbamos a ver estrenos. Uno que nunca se me olvidará, con unos amigos del colegio que es que nos salían las lágrimas. Vimos La vida de Brian, el estreno de La vida de Brian, subtitulada. Nosotros dábamos por aquella época inglés y tal, pero
leíamos los subtítulos, aunque algunas palabras las entendíamos y tal, pero no teníamos todavía la velocidad esa de comprensión. Si hablaban muy rápido en inglés, si hablaban despacito y vocalizaban bien que les entendíamos, pues entendíamos cosas, pero así todo leíamos los subtítulos. Pues aquella de la vida de Brian, que a mucha gente le echaba para atrás lo de los subtítulos y tal, fui a verla con un grupete de amigos del colegio y bueno, nos saltaban las lágrimas, sobre todo con la escena de Pijus Magnificus y los soldados que estaban ahí, se le acercaba el otro Pijus y aquel aguantando la risa que no podía. Bueno, ahí no, era un descojono que no veas. Después ya, pues, después de la mili, principalmente, que ya después algunos amiguetes, no es que se perdieran, sino que cada uno siguió su camino y era una época en que teníamos que volvernos para buscar trabajo. Algunos seguían con lo de la universidad, yo no aprobé la selectividad, así que me puse a buscar trabajo. Estuve trabajando antes de irme de la mili y después de la mili pues volví a conseguir trabajo y tal. Pero ya os digo, ahí nos fuimos distanciando los amiguetes, cada uno ya a su vida, algunos ya se casaron, tuvieron hijos, tal, no sé qué. Y yo por aquella época pues no tenía novia, estaba a mi aire y empecé a ir al cine, no me importaba ir solo. Empecé a ir al cine, pero lo que sí me gustaba era ir al cine a la última sesión, la más tranquila. A veces en el cine éramos 3 o 4 personas, como mucho, otras veces un poco más, pero estaba ahí súper a gusto, súper tranquilo, sin ruidos ni follones de nada, y veía las pelis que elegía, que me gustaban, y volvía tranquilamente a casa. Fue una época muy buena también de películas y de todos los géneros, os digo, ya os digo, ahí en el cine fue donde conocí a Woody Allen, que de él me quedo con las comedias del principio. Eh, Sueños de seductor, Toma el dinero y corre, Bananas, todas aquellas primeras eh, en plan comedia, Annie Hall, Manhattan, aunque eran en blanco y negro y tal, pero tenían su cosilla. Después ya, cuando empezó así más en serio y tal, ya no lo seguía tanto. Bueno, se me ha olvidado deciros también, antes de, bueno, sí, durante la época esa veinteañera, ya hubo la época de los videoclubs, que eso fue un apoyo, una ayuda para todos, para poder ver una película en tu casa, en el DVD, el armatoste no, DVD no, que VHS, coño, el DVD fue después, el VHS, el armatoste. Fijaos que en aquella época habían 2 sistemas, el beta y el VHS. Aunque el beta era, digamos, mejor y tal, se decía de calidad, eran las carcasas más pequeñas, pues todos nos pillamos el VHS, que era el más comercial, el que más variedad tenía de títulos y de todo. Y bueno, esa época de los videoclubs nos marcó a muchos y han habido muchas generaciones de gente que les entró el cine en vena gracias a los videoclubs. Ya os digo, la comodidad esa de ver la película en tu casa, eso fue una revolución para todos. Ibas al estreno, al cine a verla y después más adelante la sacaban en VHS y las volvías a ver, las alquilabas y las volvías a alquilar. Yo concretamente me hacía socio de un montón de videoclubs de la ciudad. Con mi motillo me movía, recorría, pum, 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 pum,
iba cogiendo que aquí está ocupada esta, me voy al otro, que aquí está libre, la pillo, que tal. Después tenía un follón para devolver. A lo mejor los fines de semana, como te dejaban al principio tenerla el fin de semana entero, sábado, domingo, la devolvías el lunes, pues cargábamos un poco ya para mí, para verla en familia con con mis padres, con tal, con mis hermanos. Juntamos ahí una variedad de títulos y tal, y después el lunes era una locura ir a devolverlas. Esta de aquí, esta de allá, esta, coño, que no se me olvide, que no se me pase para el día siguiente. Y fue una época que lo mamábamos el cine allí mismo en el videoclub. Eh, Entre unos y otros, ¿has visto esta? Por esta no sé qué, por esta no sé cuánto. Le preguntabas al del videoclub y a veces sabías tú más de las películas que ellos. Incluso les recomendaba algunas películas al propio dueño de allí del videoclub o a gente que se acercaba y tal, pues mira, esta película está bien, esta no sé qué, esta no sé cuánto y tal. Ah, pues me la llevo, no sé qué. Le decías al dueño, esta película no sé qué, y entonces él ya vendía el asunto, aunque no la hubiera visto a lo mejor, vendía el asunto a los clientes y bueno, nos pasábamos horas allí y tal. Ya no solo para elegir la película, sino para ver las carátulas, para verle la sinopsis por detrás. Era una especie de ritual también el ir al videoclub, el preguntar, el mirar todas las estantes, las paredes, el rebuscar por allí, esta, y la verdad que alquilábamos de todas clases, de todos géneros. Incluso habían clásicos también en blanco y negro, en color, de los 50, de los 60, los 40. Había mucha variedad, muchos títulos. Y a mí, como me gustaba también el cine clásico, yo disfrutaba viéndolas con mis padres. Después, cuando ya nació mi hermano, pues se apuntó y a él le pasó lo mismo, se enganchó también, primero por mi padre también y después conmigo. Ya le metí el gusanillo del cine a mi hermano. Eh, Recuerdo, por ejemplo, que cuando estrenaron la de Terminator, el 84 fue el 84, la vi, me alucinó tanto que me quedé 2 sesiones a verla. Y después otro día enganché a mi hermano, que era un pequeñajo todavía, y nos fuimos a verla. Y alucinó, el chiquillo alucinó con la película y creo que a partir de ahí, de esa y de Depredador, también tengo una historia curiosa con esa película y con él, ahora os la cuento. Pues a raíz de esas dos títulos, digamos, se enganchó a Schwarzenegger que no veas. En cuanto a la de Depredador, lo que sucedió también, yo me la vi, me encantó también, y lo mismo, una noche, a la última sesión, era por verano creo y tal, lo subí en el cochecillo de mi padre y nos fuimos para allá a ver la peli. Pero curioso es que me llevé a la película, pasé de Strange, digamos, una grabadora de estas pequeñitas de voz que te grababas por aquella época, se llevaba mucho lo de grabarse mensajes y no sé qué y tal, pues me llevé una grabadora de estas con su cinta pequeñita y grabé la película, los diálogos, los sonidos, todo esto y tal, lo grabé. Y bueno, esa cinta uf, la oí yo un montón de veces, pero es que mi hermano la oyó muchas veces más y yo creo que hasta el final que ya no resistió ya la cinta, o igual está por ahí perdida, ya no sé, pero eso terminó de engancharle tanto al cine como a las pelis de Schwarzenegger y sé que a día de hoy la de Depredador es una de sus favoritas, de las mías también. Así que esa fue la época del videoclub. Pero es que después el videoclub se transformó en los vídeos,
los VHS pasaron a los DVDs. Y entonces, pues, más de lo mismo, pero la novedad fue que en los DVDs te venían también extras, cosas que en los vídeos solo te venían las películas y punto. En los DVDs te venían extras y entonces veías la película y después te veían los extras y te contaban un montón de cosas, del rodaje, de los actores, de las escenas, tal. Eso fue también una ayuda, una especie de aprendizaje también para todos los que nos gustaba el cine, meternos un poquillo más en el asunto. También está por ahí que pegaba fuerte la revista Fotogramas, que después ya salieron un montón de ese estilo, pero es la que solíamos mirar también para ver los estrenos que venían, para comentarios, críticas de películas que no habíamos visto, todo este tema. Fue la época de Fotogramas también. Y bueno, fue la época de los VHS, de los DVDs, y seguía la misma historia. Lo que pasa que también cambiaron en cuanto a los precios que subían, en cuanto a que ya no te dejaban todo el fin de semana, sino día a día. Claro, era una comodidad en cuanto que te llevabas el disco, la cajita estrecha, fina, con el disco dentro. Antes te llevabas el DVD, que era la caja con el cacharro, el taco de la película. Y, y bueno, pues más de lo mismo en los videoclubs, pues hacías conocidos, hacías amiguetes, charrabas con el de la tienda, estabas esperando por allí cuando llegaban películas nuevas, que las desembalaba el de la tienda y entre los dos comentar, mira, ha llegado esta o no sé qué, mira, esta, guárdamela, resérvamela para cuando la pongas y tal, avísame, no sé qué, tal. Así había un rollete, por lo menos en mi caso, con principalmente un videoclub de aquí de Benidorm, que ya de cuando dejé Alicante me vine a vivir por aquí, por esta zona, y tenía un rollete muy, muy bueno con el dueño, era un chaval joven que también le gustaba el cine, y eso, cuando llegaban nuevas, o estabas pendiente, ¿cuándo te llega esta? ¿Cuándo tal? No, pues tenía que haberme llegado ya y va con atraso y no sé qué, voy a llamar al repartidor, al distribuidor, a ver qué pasa. Pues mira, de esta he pedido no sé cuántas copias, de esta otra tal. Era una relación muy, muy guay esa que teníamos. Era pues, para los que nos gustaba el cine, pues nuestra segunda casa. Estaba la casa del cine, el videoclub y la nuestra propia, que eso era el santuario ya, cuando nos poníamos ahí en el sillón a ver la peli tranquilamente y con todo. Ya también para cuando ya más adelante pude me compré un home cinema de esto y bueno, alucinaba con los sonidos, con los disparos, con las cosillas, oías hasta en escenas de noche oías a los grillos y todo, y coño, parece que están aquí en el salón los grillos. Y me recuerdo que, la escena del desembarco del soldado Ryan, los tiros eran tan reales que yo, coño, te volvías, están disparando por aquí, por allá, no sé qué, temblaban los cristales de las ventanas cuando boom, zambombazos, explosiones y tal, temblaban los cristales y bueno, era alucinante, era un plus más a las películas, a la pasión del cine, el sonido ese, tenerlo en tu casa. Y hablando de sonidos, ahora recuerdo, vi el estreno en su momento de la batalla de Midway con Charlton Heston, la primera, la antigua, la buena. Esta segunda no está mal, pero se basa todo en efectos y tal, pero la primera era pues más de guerra de las de época. Pues recuerdo que esa película fue la primera que estrenó el sonido surround.
y bueno, aquello era una locura. Cuando los aviones estaban en el portaaviones que iban a despegar y encendían los motores, había momentos que tenías que, coño, era, tampoco eran muy grandes los cines aquellos y entonces eso retumbaba, te volvía loco. En Terremoto también, cuando se derrumbaban la película Terremoto, las ruinas, los derrumbes que había, los temblores, también. Eso, pues, tuve la suerte de vivirlo en directo, igual que la suerte de grandes estrenos. También recuerdo cuando se estrenó Star Wars, allí en Alicante, en el Cine Chapí. Los primeros días y semanas y meses incluso, la cola del cine daba la vuelta a la manzana, daba la vuelta a la manzana, y la manzana era grande, de la gente esperando para entrar, bueno, para sacar las entradas primero y después para entrar. Y, y fue con la época cuando ya ponían una sola película en el cine, pero mucha gente se quedaba otras sesiones. Entonces los cines lo que hicieron es, pues, sesión terminada, todo el público fuera para que pudiera entrar gente nueva, porque si no, se quedaba pues casi toda la gente a ver otra sesión de la misma película. Digo Star Wars como puedo decir ET, Tiburón, en fin. La verdad es que eh, he sido un afortunado de vivir todos estos estrenos y más antiguos incluso en directo. Son cosas que se quedan ahí en el recuerdo para siempre, que generaciones posteriores pues no lo han vivido, no han vivido también esas sensaciones de ir al cine, de sacar la entrada, de ver dos películas en una misma sesión. Incluso los domingos habían sesiones matinales para los chiquillos que te ponían películas de dibujo, incluso de cine cómico en los cines para aquello eran geniales. Ya no solo las ponían en la tele, en la uno, el cine cómico era así, titulado cine cómico, te ponían de Charlot, de Buster Keaton, de un montón. Y así fue como descubrí a uno de mis grandes ídolos del cine cómico mudo, aparte de los que he dicho, Buster Keaton, Charlot, el gordo y el flaco, fue Harold Lloyd. Harold Lloyd, que no lo conocía, fue mi padre quien me dijo, este tal, y empecé a ver, tuve la suerte de ver peliculillas, cortos de ellos que pusieron en la tele, hubo una época que ponían muchos, y la verdad que era alucinante este actor que no fue tan conocido, por lo menos aquí, por Europa, por España, como Charlot, el gordo, el flaco, Buster Keaton y tal, pero era buenísimo, era genial y estaba a su altura. Además, el tío no es que fuera un atleta, pero era un tío ágil, ágil, con sus gafillas inconfundibles y su sombrerito de paja. Era su logo, digamos, su logo, las gafas y el sombrerito. Y, y bueno, pues retomando un poco el asunto este, los videoclubs fueron los que nos marcaron mucho a muchos de generaciones anteriores, de generaciones durante y de generaciones posteriores que llegaron a poder conocerlo este asuntillo. Ya os digo, primero fue el VHS, después el DVD y después vino el Blu-ray. El Blu-ray, pero claro, el Blu-ray para muchos era, bueno, para muchos, para que podía permitírselo comprarse un Blu-ray porque estaban caros y tal, y las películas, el alquiler era un poco más caro también, y si querías comprarte alguna original en las grandes almacenes, las superficies y tal, grandes superficies o tiendas, pues eran bastante caros. Entonces, pues nosotros
seguíamos con el DVD, como cuando salía una película y la llevaban al videoclub, te venían las dos versiones en Blu-ray y en DVD. Entonces, el que tenía Blu-ray iba directamente a Blu-ray y si a lo mejor no estaba libre en ese momento y tenía muchas ganas de verla, pues iba a la versión de DVD, pero la mayoría de nosotros íbamos al DVD directamente, que es lo que teníamos. Así que esas fueron las tres épocas. Después ya empezó Internet, empezaron, bueno, vino más atrás, llegaron un montón de canales en televisión, ya no solo era la uno, ya salió Antena 3, la Telecinco, la Sexta, la 4 tal, y después todo el mogollón que vino después con el tema de quitar el analógico por el otro. Ya las teles que teníamos estas de fondo gordo y tal, pues ya pasaron a las planas. Primero eran de plasma, que aquello también era un lujo y tal, y después ya las de LCD y todo este tema que hay ahora de alta calidad HD, el Full HD, eso fue también una innovación, el Full HD fue una innovación que nos aportó más calidad de imagen a todas las películas y tal. Eh, los reproductores de vídeo pues quedaron un poco atrás, fueron desapareciendo, ya no se fabricaban, ya no se vendían. Los que tenemos por ahí y tal, algunos se siguen usando, otros tenemos poquillo ya apartados, olvidados. El DVD pues dio paso ya al Blu-ray con las teles ya de mejor calidad y todo este tema pues era, era un cambio, una nitidez ya súper perfecta y tal. Pero bueno, yo sigo siendo de DVD. Así que empezaron también Internet, la gente empezaba a bajársela, todos nos hemos bajado y no es que seamos unos piratas, porque ni comerciamos con ella ni nada, sino que como consumo propio, no digo que esté bien, tampoco mal, pero mucha gente tampoco podía acceder a comprarla o a las plataformas que surgieron después o todo el tema. Entonces veía un poco de extranjis, veían muchas películas que a veces no las tenían en el videoclub, que a veces siempre estaban ocupadas, que querías tenerla para ti, pues te hacías una copia, te la quedabas en casa, nadie se enteraba, tal, y consumo propio y bueno, bueno, ¿sabes? En fin, cada uno ahí que piense y opine como quiera, pero en fin, tampoco, no sé, cada uno, pues ya os digo, tiene, tiene su opinión. Entonces, todo esto ya mató a los videoclubs que al final acabaron por desaparecer. Tal es la cosa que a día de hoy ya pues han desaparecido la venta de DVDs en las grandes superficies, ya no ves por ahí por Carrefour, por MediaMarkt, en FNAC quedará algo por ahí, hace tiempo ya que no voy tampoco, pero va siendo difícil encontrar, bueno, puedes comprar por ahí, por Amazon, por no sé qué, por de segunda mano, Wallapop, cosas de estar así, pues puedes comprar de segunda mano o entre amiguetes que te dicen, está, bueno, afortunadamente está la tienda, está la cadena C, que ahí es donde gente vende sus películas y allí las venden de segunda mano a precios bien, bien asequibles, que ya tienen tiempo, pero bueno, son precios asequibles. Bueno, estoy quedando seco, voy a pegar un traquillo con vuestro permiso.
porque yo la verdad es que no soy muy hablador, soy bastante cortadillo, un poco queda de timidez de aquella juventud, pero cuando me encanta lo que estoy hablando, cuando se habla de cine y tal, pues me engancho y súper a gusto el tiempo que haga falta y tal. Bueno, pues como decía, al final acabaron desapareciendo los videoclubs, han acabado desapareciendo las películas de venta, las originales de venta más a mano, que las teníamos, ya os digo, en tiendas y en grandes superficies. Ahora ya es más difícil encontrarlas. Y bueno, y en cuanto al cine, pues aquella época de los 80 fue genial. Habían películas de todos los géneros, salieron un montón de actores, de películas de acción, de tipos duros. Coño, pues salieron Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Steven Seagal, Bruce Willis, un montón. Kevin Corner también con sus cosas, Harrison Ford, que ya hizo sus pinitos con Star Trek y tal. Star Wars, coño, hostia, me matan, si digo Star Trek, Harrison Ford me matan. Y bueno, ahora que ha venido lo de Star Trek, me ha venido a la memoria que, que ponían en la 1, cuando era en blanco y negro y tal, ponían la serie de Star Trek. La serie con el auténtico Spock, Capitán Kirk, Uhura, Scotty, Bones, toda esta gentecilla. Y me encantaba esa ciencia ficción porque era una ciencia ficción que no se basaba tanto en efectos especiales, que eran cutrecillos y tal, pero que tenían su guión, su tema, su historia. Y aparte que los actores trabajaban muy bien en sus papelillos. Era genial. Con la nave y la musiquilla. Y siempre había en los capítulos algún artista así un poco conocido como estrella invitada y tal. Y muy, muy bien. Hablando así de otras series, había una, Tierra de Gigantes. Joder, que los humanos eran de su tamaño normal, pero habían otros humanos gigantes, era muy buena. Y ahí también surgió, por aquella época, de chiquillos, surgió la serie Superagente 86, que era en blanco y negro, más Weller más. Después hicieron una versión, el mismo actor hizo una versión en color, pero lo bueno, que mucha gente supimos después y tal, que era de Mel Brooks. La serie era de Mel Brooks. Y además era una serie de espionaje, digamos, cutre y tan absurda que tenía unos golpes, un humor de estos absurdos geniales que, aun siendo chiquillos, no le pillábamos, digamos, la intención, pero sí le pillábamos la gracia al asunto. Por ejemplo, una frase que usaba mucho el Superagente 86, no me digas que ha pasado esto. Y el otro decía, pues sí ha pasado y tal. Y él, no me digas, te dije que no me dijeras que había pasado no sé qué. Unas cosillas así, unos golpes. Y bueno, eso era la cúpula del silencio, era genial. Cuando querían hablar de algo en secreto, el jefe decía, vamos a la cúpula del silencio. Y bajaba del techo una cúpula de plástico transparente, de metacrilato, plástico, lo que fuera, que les tapaba, les cubría a los dos. Y después hablaban entre ellos y no se oían entre ellos lo que decían. Eran unas cosas tan absurdas. Era muy buena esa serie. Y de chiquillo la vi y después de más mayor la repusieron en Canal Nou en su buena época de principios y la volví a ver y le pillaba más cosas. Además, esa musiquilla tan tarán, tarán, tan tarán, tan, tan tarán, tarán, tan tarán, 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 tarararán. Y bueno, cuando salían los créditos del principio, que iba él caminando y se iban cerrando puertas,
tras él, delante, y hasta que llega a la cabina y de pronto ¡bum! Desaparecía, se agachaba, era como un ascensor la cabina. Eran, eran muy buenas todas esas series que habían ahí de todos los géneros, eh, y con buenos actores. Bueno, pues se me va así un poco el santo al cielo. Pues lo que os decía, estoy súper contento de vivir aquellas épocas de estrenos importantísimos para el cine, haberlos visto en directo, la de Tiburón, que aquello fue un boom y la gente se acojonaba realmente de ir a la playa, ¿eh? Cuando vieron aquella película, la gente se acojonaba, tenían su cosilla y no es cuento, ni es una bola, un bulo esto y tal, ninguna leyenda urbana, sino que pasó realmente. Allí en Estados Unidos supongo que a más nivel, pero aquí en España la cosilla también, ¿eh? Y otra que también, Pesadilla en Elm Street, también a la gentecilla y a los chavales, a nosotros y tal. Y yo, por ejemplo, me calentaba la cabeza de mí, hostia, no tengo que dormirme, que la pesadilla te puede hacer realidad ahí tal, no sé qué, y el cabrón del Freddy Krueger que no la palmaba. Bueno, eso también la gente se les quedó la cosilla, se les quedó la cosilla ahí. Y bueno, también recuerdo la época, claro, cuando estaba todavía la censura y mayores de 18 años y todo esto, las trampillas que hacíamos los chavales para colarnos a ver, pues por ejemplo, eh, La Naranja Mecánica, que ahí pues de sexo no había, en fin, era más la violencia, el asunto, todo el tema. Pues hacíamos nuestros chanchullos de a veces te pedían el carnet, otras no, o enseñabas de una forma, o te colabas rápido en la cola porque si había mucha gente, pum, dabas el ticket, ibas para adentro, tal, no sé qué. También hacían un poco de vista gorda algunos y bueno, con tal de vender y llenar la sala y tal, pues hacían a veces un poquito la vista gorda y tal. Y, y bueno, ya después cuando empezaba lo del destape y todo esto, pues ah, los chiquillos, pues íbamos a verla de esa, aunque solo fuera de estas de pajar y tal, que salían un par de pechos o alguna cosa en algún momentito, o una desnuda de lejos, cosillas así y tal. Bueno, eso fue la época esa de chiquillos, de chiquilladas, de adolescentes y tal. Y la apertura a un nuevo género, digamos, ya cuando la palmó Franco y todo esto, que eso fue también un boom. Salieron un montón de comedias con algunas escenitas así, aprovechando para enganchar a gente de todos los públicos, de toda y tal. Más cosillas, así pues, a ver, pues bueno, aparte del cine y los videoclubs y tal, siempre estaba la tele en casa con las películas que vimos y las series. Eh, Recuerdo que de chiquillo, los fines de semana, los sábados y domingos, eh, tuve la suerte también de ver en directo por primera vez los sábados a las 3:30 cuando terminaban las noticias, te ponían de 3:30, empezó Heidi, Mazinger, eh, Marco, todas estas series empezaban ahí y ya no solo tenían público de chiquillos, sino los padres también se quedaban a verlo. Y bueno, la de Heidi con nuestras madres y las abuelas y todo, aquello era, nosotros éramos más de Mazinger, de todas estas. Y después de a las 4 te ponían una película buena, fuera
de cowboys, de indios, de guerra, de lo que fuera, de comedias, tal. Eso era, esas horas no veía a chiquillos por la calle hasta que terminaba la película. Salíamos todos ahí en manada, salíamos a la calle y a jugar a balón, a fútbol, a mil cosas. Pero también hubo una época en que después, a media tarde, digamos cuando ya nos íbamos los amiguetes a dar la vuelta o lo que fuera, eh, pues empezaron a poner unas series muy buenas. Hubo ahí un paquete, digamos, de detectives, que estaba Colombo, Peter Falk, estaba Banachek, que era el rubio del equipo A, el George Pepper, estaba Macmillan y esposa, que era Rock Hudson, con la actriz, no me acuerdo quién era. Estaba Madigan, que era Richard Widmar. Había otro esta era más curiosa, era una especie de cowboy, policía cowboy, MacLeod. Eh, Pusieron un montón así y tal que cada fin de semana te ponían de uno diferente. A mí me encantaba Colombo, ese aire despistado, el cabrón de Cansino que los pillaba por Cansino a los asesinos, a los malos, los pillaba ahí siempre por su insistencia y era un clásico cuando ya interrogaba al presunto malo, le tiraba una puntilla antes de irse y ya se iba y está en la puerta y de pronto decía, disculpe, una última pregunta. Y ahí el cabrón lo remataba, lo pillaba, que no veas al malo, o lo dejaba ya preparado para trincarlo. Era genial, Colombo. Mi esposa dice, eh, el hermano de mi mujer, no sé cuántos, tal, con su coche destartalado siempre. También llegó la época por la tarde que pusieron, bueno, aquello fue impresionante, ese boom lo veía todo el mundo, no había gente por la calle en esas horas, estaban esperando que llegaba el fin de semana para ver la de los ratones, esto que se comían los extraterrestres, esto, que la mala era muy mala la mala, y después también los sábados por las noches ponían también algunas series. A mí me encantaba, lo que pasa que la ponían tarde y a veces eh, no aguantaban, no llegabas, los padres o te acostaban y venga a la cama ya, no sé qué, porque solían poner después de la noticia de la cena, los sábados por la noche, solían poner algún musical de estos como, yo qué sé, José Luis Moreno y todos estos, unos anteriores a él, ponían así un programa musical y después, ya a medianoche así, te ponían una serie. A mí me encantaba la de Kojak, de Lisabalas, el policía griego con su chupachú, que se hizo famoso, su chupachú y tal, que sacaron una marca que se llamaba Kojak. Pero la que más me enganchaba y siempre esperaba para verla y alguna vez se me quedaba frito o lo que fuera, fue Kung Fu. Kung Fu de David Carradine. Esa mezcla de oeste con un chino que hacía karate, bueno, kung fu, que hacía kung fu, con esa filosofía oriental en pleno oeste y tal, era una bomba, era una mezcla súper original y aparte, pues que aparte de la temática de cada capítulo, siempre estaban esperando a las escenas de pelea de David Carradine con el malo. Esos golpetazos, esos tal, ahí a cámara lenta y pum, pum, las miradas y los golpes era genial, eso lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Y aparte, pues en la época de los chiquillos, pues cuando te ponían películas de Tarzán o de romanos o de no sé qué, en los intermedios o al salir de las películas, los chiquillos, pues nos poníamos por allí, por el pasillo del cine, a disparar, a no sé qué, a pegar golpes, a tal, y salías del cine, tal, Tarzán, otro, haciendo el chillido,
mil cosillas así, eran muy, muy, muy bien, unos recuerdos para siempre que se quedan ahí, que los disfrutabas en el momento y que vuelves a disfrutarlos recordando. Pues bueno, para no enrollarme más, que ya llevaba aquí una horita y tal, resumiendo, pues el cine ha pasado de unas épocas, digamos que era más familiar, que lo vivías más, más directamente con la familia. Después pasabas a una etapa más con los amigos y, y actualmente se está quedando en una cosa más individual. Sí, vas a estrenos, vas tal, pero no sé, no le veo ese ambientillo que había en esos años antes. Es un ambientillo, digamos, un poco más frío, ya no ves tampoco esas supercolas enormes que veías antes. Grandes estrenos, sí, los hay, pero también se está volviendo a muchos remakes de películas, remakes innecesarios, que, yo qué, por ejemplo, Blade Runner. Blade Runner es Blade Runner, la segunda con Harrison Ford y tal, pues como innecesaria, no sé. Y versiones, incluso versiones de dibujos con personas, como, yo qué sé, la de Aladdin, el Rey León con animales por ordenador y todas estas cosas. ¿Cuál más han hecho ahora? La Bella y la Bestia también. Ahora creo que quieren estrenar Cenicienta. Pero coño, la esencia, la cosa original es la esencia esa de los dibujos. No, no hace falta, es innecesario. Mulan también. La magia esa que tenían los dibujos de Disney de esas películas es innecesario hacerlas así con personas. Pierden toda, pues eso, su magia, su magia, su glamour, su cosita. Esto ya, además, una historia que ya conoces, que ya sabes y que quedaba bien en dibujos, pero que son dibujos para todos, para todos públicos, para todas generaciones. No, no lo veo necesario esto de estas versiones y los remakes de películas, ¿qué tal? Hacer remakes modernos que la mayoría de las veces solo lo superan por los efectos, ni por la temática, ni por los actores. De vez en cuando sale alguna bien, pero bueno, incluso ahora salen películas que dices, bueno, con una parte o con dos con mucho bien, y ya ven que a lo mejor tiene un poco de éxito, alargan tres, cuatro, tal, no sé cuántos. No, no, no hace falta tanto, igual que en las series. Haces una temporada, yo qué sé, de 10 capítulos o dos temporadas y punto, no, no la alargues más porque al final te faltan ideas, repiten mucho, la gente se va desenganchando, no sé, con Juego de Tronos ha habido mucha gente desencantada con el final, sin embargo con la serie estaban bien, también sí, si los libros daban para varias temporadas, bien, pero no sé, estamos, digamos, un poco volviendo para atrás. Aparte también el precio de las películas, de los cines, el precio de los cines, un día del espectador, no sé qué. No digo que tal, pero coño, tanto que se quejaban los cines de que les cobraban el IVA muy alto, no sé qué. El gobierno les bajó el IVA, pero ellos han mantenido los precios. Y coño, pues baja más el precio de la entrada. No, no, han mantenido el mismo precio y claro, el IVA menos para ello. Coño, yo qué sé, vas con una familia de marido, la mujer y dos chiquillos y te cuesta una pasta. Es que ya no solo son las entradas. Después los chiquillos quieren pues las palomitas o la bebida o no sé qué. Se te va a ir un pastón en una sesión de cine. Yo qué sé, a lo mejor no hace falta el día del espectador si las pones todos los días a 5 euros.
a 5 euros, da igual que sea domingo, lunes, no sé, entre semana, ponla a 5 euros. Antes había, recuerdo yo, que habían bonos. El mismo cine te vendía un bono a lo mejor de 10 películas y si la película individual en taquilla te costaba, yo qué sé, 4 o 5 euros, a lo mejor con el ticket te costaba 3,50 o 3 euros y tenías ahí, ibas gastando, cuando se te gastaban el abono ese de 10 películas, sacaban otro para otra, o hacían ciclos de películas de terror, tal, no sé cuántos, pum, y te sacaban un bono para esas películas, no sé, eh, más imaginación, más marketing comercial y menos sacar dinero rápido con precios altos. Bájalos un poco también, bájalos un poco y revive al cine. Es que, no sé, la situación, la crisis que tuvimos, la pandemia, gente en el paro, la luz que sube todos los días, echar un cable y os vendrá bien a vosotros también, pero no, se mantienen ahí y tal, y encima muchos estrenos que van directos, por ejemplo de Disney, que los estrenan en sus plataformas, que ya ni pasan por las salas y todo el tema, moveros un poco, incentivar un poco al público, pon, yo qué sé, tienes el Día del Espectador los miércoles, pues yo qué sé, pon un domingo o 2 domingos al mes, Día del Espectador. O un fin de semana, Día del Espectador. Sábado y domingo, Día del Espectador. A precio de Día de Espectador. Y llenas el cine, lo petas, lo que a lo mejor lo que no has sacado entre semana, en esos 2 días lo recuperas y sacas más. Incluso si tienes la sala llena, que tenerla vaciar o medio vaciar entre semana. No sé, pensar un poquito más sobre el tema y entre todos, pues se podrá revivir más el cine. Si no, pues se está quedando en esto, en consumo casero, de plataformas, de Netflix, de Amazon, de HBO, de no sé cuántos, y encima todo de pago, de coño, de poner cosas en abierto interesantes también, pero claro, las teles te ponen lo que te ponen, que para ver una película que dura media hora, a lo mejor te la alargan a más de 2 horas con la publicidad que meten en medio, o te hacen recortes de una escena a otra cuando vuelves del intermedio, te han recortado algo, o han pasado o han corrido un poco la cinta, mil cosas. Es que, claro, se está muriendo un poco el cine, pero bueno, no se morirá porque todavía hay gente, ya digo, de mi generación, como yo, gente joven y tal, que están saliendo en varios canales de YouTube que se están dedicando a esto, unos mejor que otros, eh, pero bueno, también con sus toques frikis y todo el tema, pero es lo que le está dando vida al cine, a las películas, ya no las actuales, sino de todos tiempos. Gracias a esta labor de esta gentecilla, pues estamos manteniéndolo ahí, el tema, porque si no, y bueno, y en lo que a mí me toca, os recomiendo que os paséis por unos canales en donde podréis ver eh, reseñas, programas, directos, todo esto sobre temas de cine, que unos son Friqueame Deluxe, otro Morkai Experience, en el que he tenido el honor de participar en 2 directos, uno de cine bélico y otro de western, que si no los habéis visto, miradlos porque el de cine bélico fue una tertulia de 4 horas y el del oeste de 3 horas, pero alucinante, además con un ambiente súper guay, con una sencillez, una humildad y una ilusión entre todos, genial. Y en este del western, pues había ahí un amplio abanico, como dicen, de generaciones, siendo yo el más carroza,
estaba también Random Lee, Darío por allí, jovencito, Orkai, Damien Biar, JM, otro canal, JM Weirdos, JM Weir, el videoclub, Kinky de Raúl, en fin, hay mucha gente así que se me olvidan algunos, que bueno, vosotros ya conocéis también. Echarle un vistazo a esos programillas porque entre todos pues seguimos manteniendo un poquito a flote el cine y contándoos cosas que a lo mejor no sabíais, que no recordabais o que conocéis ahora, y peliculillas que teníais olvidadas o que ni las conocíais ni sabíais que existieran, pues tenéis ahí un montón de películas y de géneros para volver a ver, a rever y a verlas por primera vez. En fin, pues lo dicho, súper agradecido de haber vivido esta época en directo de los 60, 70, 80, 90, 2000 hasta la actualidad en cuanto al cine, y súper agradecido a mi padre por meterme en vena esta pasión por el cine, por las bandas sonoras, por los actores. Y bueno, como broche final, pues le dedico este humilde programilla a mi padre, que ya nos dejó hace unos años, y que bueno, gracias papá por meterme aquí. Y a todos vosotros, pues, en fin, espero haberos hecho pasar un ratito con mis historietas de la boleta cebolleta y recordaros cosas que a lo mejor no habéis vivido, a algunos, recordaros a otros cosas que han vivido. Y bueno, ya como os dije en la presentación de este canal, pues vídeos caseros de cosillas, mis cosillas, las cosillas de Manolo. Hasta luego, hasta otro programa, que ya haré alguna que otra reseña de alguna peli de las que tengo por aquí y os contaré curiosidades. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Me quedo hasta sin voz. Un último trago va por vosotros. Hasta luego.